Hola a todos, ¿cómo están? Somos poquitos, pero no importa eso, o nunca le ha importado el número. Bueno, esta mañana quiero compartir algo que el Señor ha estado hablando en mi propia vida y yo creo que no es casualidad a las personas. Dios siempre sabe lo que compartir, lo que hablar a cada persona, así que para mí, Señor, es muy certero en lo que hace y por algo si estás aquí es porque probablemente el Señor quiere hablarte algo muy personal. Así que esta mañana quiero compartir sobre creciendo y madurando espiritualmente. ¿Ya? Ese es el título de la predicación. Yo no suelo poner títulos, pero esta mañana me inspiré y puse título. Así que vamos a compartir sobre esto esta mañana. Y bueno, todos sabemos que como cristianos, una vez que conocemos al Señor, recibimos la salvación, comenzamos un proceso de crecimiento espiritual. Ese es como lo natural que debe suceder. Y el objetivo del crecimiento espiritual es que lleguemos a ser maduros espiritualmente. ¿Ya? O sea, nuestro objetivo es llegar a la madurez espiritual. Ese es el lugar donde el Señor quiere que estemos. ¿Qué significa esto? En pocas palabras, la madurez espiritual significa parecernos cada día más a ¿quién? A Jesús, ¿cierto? Suena súper cliché, pero realmente la madurez espiritual es que yo cada día sea más como es Jesús. ¿Y qué significa eso en la práctica? Que cada día, en primer lugar, yo piense más como piensa Él, que eso es lo más difícil, pero la palabra dice que nosotros tenemos la mente de Cristo y podríamos mirar y decir, yo, la mente de Cristo, está muy lejos. Bueno, la tienes instalada como hijo de Dios y es algo que tiene que desarrollarse, pero está instalado dentro de ti. Tenemos que pensar como Él, tenemos que actuar como Él actúa, reaccionar como Él reacciona, eso es ser más como Él. Ese es el objetivo de la madurez espiritual. El crecimiento espiritual es un proceso continuo que nunca termina. Así que si tú sientes que topaste un techo, quizás el Señor quiere hacer algo nuevo. Quizás este es el tiempo de subir al nuevo escalón. Porque la madurez y el proceso de crecimiento espiritual nunca termina. Dios es tan infinito que jamás terminamos de conocerlo. Jamás podemos llegar a... De hecho, yo creo que el día que estemos en el cielo por la eternidad, vamos a seguir descubriendo cosas nuevas del Señor. Vamos a seguir descubriendo áreas nuevas de quién es Él. Es un proceso que nunca terminará. Y esto lo vemos en el apóstol Pablo. Me gusta este versículo que está en Filipenses, así lo pueden buscar. Filipenses 3, del 8 al 14. El apóstol Pablo estaba escribiéndole a los filipenses y les dice, yo podría tener mucho de qué jactarme. Yo soy judío de tomo y lomo, soy de las de veritas, soy de verdad de la tribu de los judíos originales, tenía todos los estudios necesarios, pero él dice esto, en el versículo 8 dice, así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar en su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección, para lo cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. El apóstol Pablo le estaba diciendo a los filipenses, tengo un tremendo currículum, pero nada de ese currículum es realmente importante. Nada de ese currículum realmente tiene valor si no me lleva a conocer a Cristo Jesús. Si no logro experimentar y conocer el amor de Jesús, nada de eso realmente sirve. Podemos estudiar 1000 horas de teología, pero si no realmente no conocemos y no experimentamos el amor de Jesús, que vamos a ver más adelante porque es clave en el crecimiento espiritual, no sirve de nada. Eso es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Incluso lo considero basura, todo mi currículum, con tal de realmente enfocarme en lo que importa, que es conocer más a Jesús.
Y dice en el versículo 12, no quiero decir que haya logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. El crecimiento espiritual es un camino de toda la vida y nos va a llevar continuamente el crecimiento espiritual a conocer más de Jesús. Ese es el objetivo. Y el punto de esto es que el crecimiento espiritual, ¿qué requiere? ¿Qué creen ustedes que requiere? Lo que hemos venido hablando hace rato ya todo este año, desde que partió. Requiere de mi parte una decisión. Creo que este es el año de la palabra clave, la decisión. Si yo quiero crecer espiritualmente, yo tengo que decidir en mi corazón ser discípulo. Podemos ser creyentes, pero no necesariamente somos discípulos, ¿cierto? Requiere una decisión. ¿Sabes qué implica el crecimiento espiritual? Es mucho más que, como te decía, que conocimiento teológico. Yo creo que la tendencia es como, voy a tomar el estudio de esto. Uno ha conocido personas como, no, es que tomé el estudio de este. Ya, pero eso está bien, es bueno, pero no es todo. Como Pablo tenía todo el currículum, pero no se trataba de eso, sino que el punto del crecimiento espiritual, y esto es clave, el punto del crecimiento espiritual es dejarse moldear por el Espíritu Santo. Tú puedes saber mucho, pero si no permites que ese conocimiento penetre y te transforme, no tiene ningún sentido. Precisamente el punto es que el Espíritu Santo nos moldee y nos transforme a imagen de Jesús, tal como decía en Filipenses. En 1 de Pedro 2, del versículo 2, del 2 al 4, dice así: como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo, ahora que han probado la bondad del Señor. Ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. El apóstol Pedro aquí nos está animando a que tengamos y a que deseemos con todo nuestro corazón este alimento espiritual. Tenemos que anhelarlo, tenemos que querer crecer y consumir este alimento que nos lleva a crecimiento. ¿Y cuál creen ustedes que es principalmente este alimento espiritual? ¿De dónde puede provenir? De la palabra. Tenemos que anhelar la revelación de la palabra en nuestras vidas para poder crecer. Ese es el alimento que el apóstol que Pedro nos está diciendo que tenemos que anhelar. Tal como los bebés. No sé si yo creo que aquí todos han sido padres, sí. Cuando ven un bebé y el bebé tiene hambre y se pone a llorar, pero es que tú lo puedes mecer, lo puedes hacer le puedes hacer gracia y el bebé llora hasta que la mamá cacha que tiene hambre. Y cuando le den, paz y tranquilidad y felicidad completa. Ese es el punto, que tal como los bebés que lloran hasta que consiguen que les den la leche, nosotros de igual manera tenemos que luchar y jalar por ese alimento espiritual que nos hace crecer. Y dice en el versículo 2 de 1 de Pedro, dice que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Es decir, la salvación es la primera parte, como hemos dicho muchas veces. Tener salvación es solo como recibir una llave, pero dice que aquí tenemos que anhelar esta leche espiritual para crecimiento, para poder experimentar la plenitud de la salvación. Eso quiere decir que hay mucho más que vida eterna, que hay una vida que tiene mucho más que eso. Esto es lo mismo si lo pudiésemos poner en pocas palabras. Es como que, ¿por qué conformarse con comer galletas de agua todos los días si hay un banquete servido en la mesa? Sería tonto, ¿no? Si es que todos los días hubiese un banquete servido ahí, pero yo paso por el lado y tomo las galletas de agua y como galletas de agua. Es lo mismo. Si nosotros tenemos disposición del alimento espiritual, pero muchas veces nos conformamos con galletas de agua. Y Dios anhela que caminemos hacia el crecimiento, vayamos por lo mayor, por mucho más de lo que tenemos. No solo nos conformemos con la salvación, con un poquito. Dios quiere que realmente experimentemos la plenitud de la salvación. Y como dice en el versículo 4, este crecimiento viene al acercarnos a Cristo. Él es la piedra viva. Eso quiere decir que al acercarnos a Cristo, al conocer más a Cristo, vamos a crear fundamentos que son sólidos. Por eso Él es la piedra viva. Son fundamentos que son sólidos, donde nos vamos a poder parar y estar firmes. En el libro de Efesios vemos al apóstol Pablo, en una parte que le está mencionando a la iglesia que el plan siempre había sido
esto es como el entre paréntesis, como el contexto del versículo. El plan siempre había sido que los gentiles fueran parte del reino. No es como un chiripazo, como que de repente a Dios se le ocurrió. Siempre el plan, desde el inicio, había sido que nosotros los gentiles fuésemos parte. Entonces, el apóstol Pablo les dice, no se angustien por mis sufrimientos por ustedes, porque yo lo hago por amor a ustedes. ¿Ya? Ese es el contexto del versículo. Y aparece entonces en Efesios 3:16 al 19, el apóstol Pablo levanta una oración, un clamor por los hijos, por los éfesos, creo que se le llama, ¿los éfesos? Sí, por los éfesos. Levanta un clamor. ¿Efesios? No. Éfeso es la ciudad. Por los efesios, ya, me costó. Levanta un clamor por los efesios. Y dice, me gusta la NTV, que es la que yo estoy leyendo, la Biblia NTV, que el título de este extracto precisamente es Pablo ora por crecimiento espiritual. ¿Ya? Y dice lo siguiente, en Efesios 3, versículos 16 al 19. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán firmes o fuertes. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Este es mi deseo, que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de Dios, con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Entonces, si tomamos este versículo, esta oración que estaba haciendo Pablo, podemos desglosar puntos que son cruciales para entender qué es el crecimiento espiritual. El primero, si puedes tomar nota, es que el crecimiento espiritual trae un fortalecimiento de nuestro ser interior, ya de nuestro espíritu. Cuando hablamos de crecimiento espiritual estamos hablando que nuestro ser interior, lo que está en nuestro espíritu, se vuelve fuerte, se vuelve firme. Ya no es algo que anda, que viene y va, es algo que está fortalecido. ¿Ya? Y somos fortalecidos no de cualquier manera, no es como somos fortalecidos como por un respiro, somos fortalecidos con poder, dice la palabra. O sea, hay algo que se desata, que es sobrenatural, que yo no te puedo explicar cómo sucede, pero sucede, que se desata sobre nuestro espíritu y comenzamos a percibirlo, que está fortalecido. Empezamos al fondo, nuestro espíritu comienza a pisar sobre el suelo firme y sólido. El segundo punto del crecimiento espiritual de esta oración de Pablo es que en la medida en que empezamos a crecer espiritualmente, se va desarrollando nuestra confianza en Jesús. Lo que permite, dice en el versículo, que Cristo habite. ¿Significa que Cristo no habita si no confiamos? No. Recibimos a Jesús y Cristo viene a morar en nosotros. Pero lo que nos está hablando aquí en el original griego, de la palabra habitar, en el original griego, hace mención a un hogar permanente. Eso quiere decir que en la medida en que nosotros crecemos espiritualmente y aprendemos a confiar más en Jesús, lo que sucede es que nuestra confianza crece y mientras más confianza tenemos en Jesús, más sólido es nuestro hogar para Él. Es como que es diferente cuando uno va a una casa que está ahí más o menos y uno puede entrar a la casa, todo, pero está como medio incómodo. A diferencia de cuando va uno a una casa donde la casa está acogedora, está bonita, dan ganas de sentarse en el sofá, está calentito, ya. Eso es como la imagen. En la medida en que más confiamos en Jesús, nos volvemos en un hogar permanente para Él, donde Él puede moverse, donde Él puede habitar, donde Él puede estar continuamente moviéndose, paseándose, donde puede estar transformándolo. Ese es el punto, que mientras más, que en la medida que crecemos espiritualmente, le conocemos más, confiamos más en Él y nos volvemos en un hogar permanente para Él, donde Él puede ser amo y Señor de nuestras vidas. Y como fruto de esto, dice la palabra, que echamos raíces profundas en el amor de Dios. El otro día tuve que trasplantar, tengo unas rúculas pequeñas en mi casa, y las tuve que trasplantar porque las puse las semillas y como no, pensando que no iban a crecer nada, que hicieron todas, y estaban todas así de churrascadas. Y tenía que trasplantarlas, una estaba más chica, otra estaba más grande. Y cuando las fui sacando de la raíz, unas raíces cortitas las trasplanté y otras tenían raíces más largas. Las que tenían raíces más cortitas, vinieron los días de calor, sería todo. Hasta ahí llegaron, no lograron sobrevivir. Las que tenían raíces más profundas, ahí están, lucharon, pero sobrevivieron. Es lo mismo aquí, en la medida en que conocemos más a Jesús y tenemos raíces más profundas, cuando vengan las dificultades, cuando vengan los tiempos difíciles, las circunstancias complejas, vamos a lograr permanecer porque vamos a estar
anclados en el corazón de Dios. Por eso logra el crecimiento espiritual. Y con eso nos mantendremos firmes. Estos dos primeros puntos yo los encuentro súper impactantes, porque desde mi punto de vista... ¿Es una pregunta? ¿No? Me levanta el lápiz. Desde mi punto de vista, hacen la diferencia entre ser creyente y ser discípulo. Porque el creyente es más fácil que el creyente pierda el rumbo, rápidamente sea confundido. Pero cuando somos discípulos y hemos logrado llegar a este nivel, podemos mantenernos en toda circunstancia. No es mi objetivo hablar la diferencia en esta mañana, pero esto nos habla del fortalecimiento de nuestro ser interior, el crecimiento de la confianza para que Cristo habite, ser un lugar de habitación para el Señor. Es la diferencia que hace, nos vuelve discípulos. El crecimiento espiritual nos permite ser tan fortalecidos que podemos permanecer en todo tiempo y en toda circunstancia. ¿Alguien tiene días perfectos todos los días? No creo. Nadie ve así. ¿Alguno no tiene ningún problema en la vida? No creo, ¿cierto? Todos atravesamos por eso, pero cuando estamos arraigados, estamos fortalecidos, permanecemos en el Señor, permanecemos en Él. En Efesios 4, un poquito más adelante, del 13 al 15, se está hablando de la importancia que tienen los ministros designados de Dios, está hablando de los 5 ministerios, para fortalecer, edificar el cuerpo de Cristo, para darle la gloria a Jesús. Y está hablando de eso, que estos ministros van a tener que hacer su trabajo continuamente. Y dice el versículo 13, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor. Y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Lo que resulta del proceso de crecimiento espiritual es que vamos siendo moldeados, y a la medida en que vamos siendo moldeados, va creciendo nuestra confianza en el Señor, pasamos de ser bebés espirituales a ser niños o adolescentes, ¿cierto, Loso? Pasamos a ser adolescentes, pero tenemos que llegar al momento en que este crecimiento nos lleve a la madurez espiritual. Y cuando llegamos a la madurez espiritual es cuando realmente aprendemos a vivir por determinaciones y no por circunstancias. Por eso el crecimiento es tan importante, porque tenemos que aprender a vivir por determinaciones internas, por decisiones tomadas, que fueron tomadas con el Señor, donde nadie me va a mover, porque yo sé que el Señor me habló y esto es lo que Él me dijo y aquí me voy a quedar hasta que Él lo diga lo contrario. Eso es importante, y si lo ves también, porque es tan fuerte la influencia externa, la influencia en nuestro trabajo, la influencia en los colegios, universidades, las nuevas corrientes, las mezclas cristianas con mezclas medias pachamánicas. Está muy difícil, está muy intenso afuera. Por eso tenemos que crecer espiritualmente, para que cuando lleguen estas corrientes, estas enseñanzas que vienen a desvirtuar el Evangelio, estemos completamente convencidos de qué es lo que el Señor dice, y lo que Él dice para nosotros sea lo que vale. Retomando Efesios 3, 16 al 19, el último punto que se puede rescatar de crecimiento espiritual ahí es que en el proceso de ir creciendo espiritualmente comenzaremos a comprender el amor de Cristo, que es algo que supera nuestro entendimiento, dice el apóstol Pablo, pero que está destinado para todo el pueblo de Dios. De hecho, aquí dice que es algo que corresponde a todo el pueblo de Dios, conocer cuán ancho, cuán profundo es el amor de Dios. Es algo que está dispuesto para todos. No es algo, ¿sabes qué?, que no se puede explicar con palabras. Y estos días estaba, mientras que preparaba la prédica, decía, Señor, qué difícil predicar de esto. Porque, ¿cómo te hablo yo? ¿Cómo te defino? No sé, fortalecimiento interior. Es algo que si tú no lo experimentas, no sabes lo que es. Lo mismo que el amor de Dios. Podemos hablar del amor de Dios, pero cuando lo experimentamos es completamente distinto, hay una revelación distinta. Y el punto es que lleguemos a experimentar y conocer el amor de Dios, que esa es la oración que hizo Pablo. Porque cuando experimentamos y conocemos el amor de Dios, tenemos una base sólida. Podemos
confiar completamente, podemos poner nuestra vida en manos del Señor y no vamos a dudar. Por eso necesitamos aprender a conocer el amor de Dios. El resultado de todos estos puntos es que finalmente habrá fruto, seremos completos y seremos plenos realmente. Y mientras escribía esto, ¿sabes qué es lo que me impresionaba más? No sé si a ustedes les pasa, pero generalmente cuando digo sí, crecimiento espiritual, yo me estoy imaginando como más dones, o no sé, orar por alguien y que pasen cosas, tener revelación de ciertas cosas. Siempre uno está pensando como en algo que es externo. No sé si a ustedes les pasa, pero es como, sí, Señor, quiero crecimiento espiritual, dame este don, dame este otro don. Sí, Señor, quiero orar por, no sé, por Fabián y tener una palabra para él. Asociamos, pero cuando vemos lo que está hablando el apóstol Pablo y su oración, todo el tiempo nos está mencionando que el crecimiento espiritual es un proceso interno. Y muchas veces sentía esto en mi corazón, que muchas veces nos frustramos porque lo que queremos ver, externo, no sucede. Entonces nos sentimos que estamos fracasando. Pero el Señor nos está llamando a que la inversión sea interna, sea algo, el fortalecimiento interno y la revelación del amor de Dios sea algo personal. Es tuyo con el Señor, es mío con el Señor, es algo íntimo. El ser moldeado por el Señor es algo que es personal, que no va a ser probablemente visible en mucho tiempo. Siempre me encanta el ejemplo de Waldito y sus ajos. Waldito me marcó con ese ejemplo, lo dijo una vez y me quedó para siempre. Que tú no ves nada, porque está enterrado y hay unas mechas nomás que se están secando y te hacen esa cuestión. Pero cuando tú vas a sacar el ajo, hay un ajo completito, bonito, gordito, pero que estuvo mucho tiempo bajo tierra, nadie lo veía, pero por fe estaba creciendo. Es lo mismo el crecimiento espiritual. Y el fruto de esa conexión íntima va a ser el moverse en dones, va a ser ver milagros, va a ser tener palabra para dar a las personas. Pero es como que el Señor quisiera primero sacarnos, dejar de poner el foco en lo externo, en lo que se ve, porque eso nos desconcentra, nos desanima, nos frustra, porque creemos que no está pasando nada, pero el Señor está obrando en lo íntimo y eso es lo más certero, porque cuando hay buenos cimientos, hay una buena construcción. De ahí surge la verdadera madurez espiritual, de aprender a permanecer en el Señor. Eso lo dice en Juan 15:5. Dice que ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Dice, los que permanecen en mí, y después dice, y yo en ellos. Es un ida y venida, es una relación íntima. Si tú aprendes a permanecer en mí, aprendes a arraigarte en mí, y a su vez me das el espacio para que yo permanezca en ti, eres la casa, eres la habitación, el lugar donde yo puedo estar, dice Jesús, habrá mucho fruto, mucho fruto. Entonces, primero es el lugar de habitación, es la permanencia, y después es el fruto. Ese es el orden que permanece. Ese es el orden que el Señor pensó. Y si lo estamos pensando al revés, probablemente nos frustremos. Por eso el Señor quiere que realmente enfoquemos nuestra mirada en lo que es eterno, en lo que es profundo, en lo que es íntimo, sin preocuparnos del fruto externo, porque ese vendrá por añadidura. ¿Cómo nos comenzamos a extender hacia el crecimiento y la madurez cristiana? Requiere de un reordenamiento de nuestras prioridades. Y esto ha sido algo que el Señor ha estado hablando mucho a mi propia vida personal. Que ayer lo compartíamos en un grupo que realmente, como yo le he estado pidiendo, Señor, quiero ver más, quiero más de ti, quiero experimentar más de ti. Y la respuesta del Espíritu Santo ha sido, si quieres más de mí, tienes que hacer algo que es distinto a lo que estás haciendo. No esperes tener más, que ver cosas espectaculares haciendo lo que estás haciendo. Es lo mismo, eso aplica para todo, ¿no? Siempre cuando la gente dice como no esperes resultados distintos haciendo lo que siempre hace, algo así, es como hay como un dicho, no sé, algo así. Bueno, es lo mismo con el Señor. Tengo que reorganizar y reordenar radicalmente mis prioridades si quiero crecer espiritualmente. Tengo que cambiar el foco de complacerme a mí mismo, de ponerme a mí en primer lugar. Y eso es lo más difícil de todo, yo creo. Para agradar a Dios, buscar obedecerle en todo tiempo. Tiene que haber un reordenamiento de mis prioridades. Y la clave de la madurez espiritual es que hay una coherencia y una perseverancia hacia aquellas cosas que yo sé que el Señor, en el fondo, que me hacen crecer.
Y yo creo que esto es lo más difícil. Realmente soy súper sincera y soy súper poco perseverante. Yo tengo otras cualidades, pero la perseverancia no es una de ellas. Y realmente es como que el Señor constantemente me está diciendo como persevera, no desmayes, no te aburras, persevera. Por eso esto para mí es tan impactante, porque realmente el crecimiento es interno. Entonces, persevera, aunque no veas nada, aunque no pase nada, aunque no haya nada grandioso, persevera. Y busquemos y orientemos nuestra vida hacia aquellas cosas que realmente nos hacen crecer y nos acercan a Dios. El domingo antepasado yo compartí sobre una relación con Dios y ahí hablé de algunas disciplinas espirituales que nos acercan al Señor. La palabra, la oración, la adoración. Obviamente muchos otros, está la comunión entre los hermanos, es una disciplina espiritual. El servicio, el ayuno, hay otras disciplinas, pero cualquiera de ellas que hagamos, nosotros tenemos que entendernos como un participante dentro de una relación con Dios. Entonces, cuando entendemos que somos participantes dentro de una relación, tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que llevar a cabo estas disciplinas espirituales para ver fruto. Y por otro lado, también tenemos que entender que es el Espíritu Santo que mora en nosotros el que hace el resto de la obra. Yo pongo mi parte, pero es el Espíritu Santo el que termina la obra. Nada de esto sería posible si es que el Espíritu Santo realmente no hiciera lo que Él hace. Al anhelar crecer en el Señor, estamos buscando aprender a caminar en el Espíritu. Y eso dice en Gálatas 5:16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esa es la Reina Valera. Andad en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. La palabra griega para andar, o caminar también se puede entender, significa caminar con un propósito a la vista. O sea, dice, andan en el Espíritu, yo camino con un propósito y no satisfago los deseos de la carne. Y más adelante el apóstol Pablo en el versículo 25, Gálatas 5:25, vuelve a mencionar esto de andar en el Espíritu. Y cuando lo menciona aquí, tiene el sentido de la palabra andar o caminar, va añadido la idea de paso a paso. Caminar está hablando como háganlo paso a paso, ¿ya? O también un paso a la vez. Entonces lo que nos está diciendo es que este es un proceso de caminar en el Espíritu, que tiene que ver con el crecimiento espiritual. Es un proceso en el que yo emprendo primero paso a paso a caminar con un norte. Y ese norte es el Espíritu Santo y la guía del Espíritu Santo. Entonces yo tengo que aprender en mi crecimiento espiritual a caminar junto, guiado por el Espíritu Santo. Un paso a la vez, guiado por el Espíritu Santo. Eso es caminar en el Espíritu. Es caminar aprendiendo a ser liderado por el Espíritu Santo. Y en la medida en que yo aprendo a ser liderado por el Espíritu Santo, vienen los frutos. Ahí vienen los frutos. Mientras más obediencia, mientras más le permito al Espíritu Santo que tome el control en mi vida, más efectivo, más frutos veremos en nuestras vidas. Eso es crecimiento espiritual. Es darle el espacio al Señor para que Él tome el lugar que le corresponde, que Él nos lidere en todo sentido. Eso es madurez. Quizás estás escuchando esto y lo puedes decir, sí, suena bonito, pero un poco lejano, como, ¿no? Está difícil esto igual, está complicado. Quizás si te pasa eso, a mí me pasa a veces. Digo, sí, Señor, quiero crecer y todo, pero después me voy desinflando porque tantas cosas que hay que hacer, tanta responsabilidad y todo. Pero ¿sabes que la palabra nos dice que esto es para todos los hijos de Dios? Sin excepción. Todo hijo de Dios, más jovencitos, más mayores, todos tenemos que aprender y caminar. El crecimiento espiritual está disponible para todos nosotros. Muchas veces en la Biblia vemos esto. Muchas veces en la palabra vamos a ver cómo personas que eran simples y comunes seres humanos fueron transformados en el crecimiento. Por ejemplo, el apóstol Pedro. Dice el apóstol Pedro que... ¿Cómo era el apóstol? ¿Cómo podríamos definir al apóstol Pedro en los inicios, en sus inicios? ¿Me podría decir algo? ¿Cómo era él? Súper espontáneo. Espontáneo, ya, sí, buena palabra. Bueno, para meter la pata. Bueno, meter la pata. Somos varios aquí. Me sumo. ¿A alguien más se le ocurre más cómo era el apóstol Pedro? Emocional. Ya. Son todas estas características. Si yo te puedo hacer un resumen del apóstol Pedro, él tomó a Jesús en un momento aparte y trató de convencerlo de que no fuera a la cruz. El apóstol Pedro. Después, el Señor lo corrigió.
Después él fue llevado a la transfiguración, un momento glorioso, y no se le ocurre nada más inteligente que decir, hagamos una enramada para ti. O sea, pero súper... pero después adoró al Señor ahí mismo. Era un hombre que era como bien interesante. Después fue Pedro quien desenvainó su espada para cortarle la oreja al siervo del sumo sacerdote, y Jesús al tiro le dijo, guarda esa espada, ¿cachai? No, guarda. Fue Pedro el que hizo todo eso. Fue Pedro también quien se jactó de que nunca abandonaría al Señor. Señor, si todos estos te abandonan, yo estaré contigo hasta la muerte. Y después vemos que fue Pedro también quien le negó 3 veces. Suena, no sé si te pasa, pero suena algo que seríamos como nosotros, ¿no? Sí. Y por lo menos a mí ya me vieron aquí como, ya claro, no se puede reír de Pedro, ¿cómo puede ser Pedro? Es muy parecido a como somos a veces nosotros, en otros ámbitos, por supuesto. Pero sí, Señor, no, Señor. Sí, allá voy, no, ya no estoy tan convencido. Suena mucho a como somos nosotros a veces. Pero lo que me encanta del apóstol Pedro es que Dios allá había plantado, Jesús todo ese tiempo que estuvo con él había estado plantando una semilla que poco a poco comenzó a crecer, no fue instantánea. Pedro no fue transformado al minuto que conoció a Jesús, fue un proceso, estando con Jesús, en el que fue creciendo paso a paso, poco a poco. Pedro recibió la revelación del amor de Dios una vez que Jesús resucitó y habló con él y le preguntó, Pedro, ¿me ama? Pedro empezó a recibir la revelación del amor del Señor. Eso lo transformó, lo cimentó, lo arraigó en lo profundo de su corazón. Él fue transformado por este amor que decía en Efesios 3, por este cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Pedro experimentó ese amor. Eso fue lo que lo transformó, lo llevó a la madurez. Y después vemos a un Pedro que predicaba y se convertían 3.000, se convertían 5.000, que pasaba y su sombra traía milagros y señales. Eso es lo que el Señor puede hacer cuando nos lleva a la madurez espiritual. Pero fue un proceso largo, fue un proceso que le costó, fue un proceso que probablemente le sacó más de una lágrima, porque tuvo que estar dispuesto a ser moldeado por Jesús y por el Espíritu Santo para llegar a hacer eso. Y esto no significa que Pedro después fue perfecto, ¿no? Porque cuando él ya era líder de la iglesia en Jerusalén, incluso Pablo fue una vez y lo confrontó públicamente. Pablo tampoco era tan atinado a veces. Llegó y lo confrontó públicamente, que se creía, que por qué ahora se estaba poniendo que con los gentiles, no sé, que tuvieron ahí una pequeña riña interna. Siendo ya maduro espiritualmente. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que el crecimiento espiritual no significa que seamos perfectos. ¿Ya? Eso es súper importante, porque a veces nos desanimamos porque vemos nuestras imperfecciones y ya, pucha, no ha pasado nada, y al tiro vemos el vaso medio vacío. Y no, el crecimiento va a ir y va a venir, pero vas a llegar a ser, vas a llegar a la madurez en la medida en que anheles caminar hacia esa madurez. Otro ejemplo de esto es el apóstol Juan. Él se autodenominaba, me encanta, el discípulo que Jesús amaba. Tenía ahí una convicción. Él se autodenominaba el discípulo que Jesús amaba. Pero estaba tan revelada su identidad y su amor que vemos en Lucas 9, 53-54 que él sugiere dulcemente y sutilmente, después de que no los aceptaran en una aldea samaritana, si es que le preguntó al Señor si es que quería que mandara fuego, que el fuego descendiera y los consumiera. Una dulzura, Juan. ¿Ya? Inmadurez, porque había la unción. Él creía que eso podía suceder porque Jesús ya les había dado unción para hacer milagros. Pero faltaba la madurez, faltaba el fortalecimiento de su carácter, faltaba el entendimiento y la revelación real del amor de Dios. Pero después lo vemos más adelante. Líder de la iglesia también. Y vemos sus cartas, la primera, la segunda, tercera carta de Juan. Preciosa, llenas del amor. Un amor revelado que hablaba de cómo tenemos que amarnos entre hermanos, llevándonos a la tolerancia, al perdón, nos exhortaba a ir más profundo en el amor. Eso es madurez espiritual. ¿Tomó tiempo? Sí, tomó tiempo, pero el Señor es el que trae crecimiento a nuestras vidas. Nosotros tenemos que simplemente anhelar conocer más a Jesús. Ese es el objetivo. Vemos ahí a Juan completamente transformado. Yo les mencionaba que desde que comenzó el año, el Señor me ha estado teniendo esta oración: Señor,
quiero crecer espiritualmente. Ha sido mi oración personal y ha sido la oración que he estado teniendo para la iglesia, para cada persona de la iglesia. Señor, que podamos crecer espiritualmente. Y he meditado en esto. Y lo que les comentaba es que el Espíritu Santo ha sido claro conmigo. Tienes que reorganizar tus prioridades. Tienes que reorganizar todo lo que, cómo distribuyes tu tiempo. Si quieres más, si quieres ver, tienes que tomar decisiones en tu vida para ir más profundo conmigo. Y yo creo que eso es realmente lo que el Señor está pidiendo de nosotros. Eso es lo que el Señor nos está invitando. Alonso, si puedes poner la canción, por favor. Y mientras que trabajaba y terminaba la prédica, el Señor me llevó a Hebreos 6. Estoy expulsada. Ya. El Señor me llevó a Hebreos 6, de versículos del 1 al 3. Y siento en mi corazón que esta es como, que cuando lo leamos, que sea la exhortación personal para tu vida. Ponle tu circunstancia, tus razones, pero siento que esto es algo que el Señor nos está diciendo a nosotros. Y dice así, Hebreos 6, del 1 al 3, dice: así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con las importantes cimientos acerca del arrepentimiento, de las malas acciones y de tener fe en Dios. Ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así que si Dios quiere, avanzaremos hacia un mayor entendimiento. Toma esto, el Señor te está hablando a ti. Es como que el Señor dijera, quizás, no sé, en tu caso es, no sé, Santi, ya deja de cuestionarte si yo te uso o no te uso, porque sabes que es así. Deja de cuestionarte si yo puedo o no puedo, porque yo sí puedo. Deja de cuestionar si yo te amo o no te amo, porque yo sí te amo. Avanza a lo que el Señor tiene para ti, el siguiente nivel. Dejemos de quedarnos pegados en donde estamos. Dejemos de mirar a lo que tenemos ahora, a cuestionar, a dudar. Es hora de avanzar al siguiente nivel. Ya no es tiempo de cuestionar cosas que el Señor ya habló a tu vida, o que el Señor ya te dijo, o que el Señor ya te reveló. Es tiempo de avanzar hacia la madurez. No sé qué es lo que tú puedas sentir, que quizás es como tu piedra de tope que te mantiene anclado, las dudas que puedan tener, pero el Señor está diciendo, eso ya no, déjalo ahí, avanza a lo que viene, a la madurez que viene. Avanza, no dudes más, porque ya el Señor ha traído respuestas. Eso es lo que el Señor quiere, y por eso yo creo que, yo siento en mi corazón que el Señor quiere llevarnos a tomar decisiones profundas en Él. ¿Quieres más del Señor? Toma las decisiones que tienes que tomar, cada uno sabe cuáles son. Así que yo te quiero invitar a que oremos ahora. Avanza a lo que viene. Avanza a lo que viene. El Señor te está diciendo eso. Avanza, no te quedes más pegado en dudas que ya han sido resueltas. Decide avanzar a lo que viene. Espíritu Santo, ven. Señor, yo oro que tú pongas determinación en nuestro corazón para crecer y madurar en ti, Señor.